¿Sabes cómo suena tu corazón cuando está latiendo de una forma normal? Suele ser constante, previsible y llevando un ritmo o una cadencia. Y así es como suena un corazón cuando está latiendo en fibrilación auricular. Soy Nick Paredes, cardiólogo, y hoy vamos a hablar de la fibrilación auricular. Básicamente, la fibrilación auricular es un latido caótico de las aurículas izquierdas y derechas que pueden favorecer la formación de pequeños coágulos, sobre todo en una zona denominada orejuela, y que esto condicione un ictus. Otra cosa que puede ocurrir cuando tenemos esta arritmia es que el corazón lata más rápido, que es lo que se llama taquicardia, o que lata más lento, que es lo que se denomina bradicardia. Asimismo, esta sincronía, que es la que caracteriza a este tipo de arritmia, puede provocar síntomas de insuficiencia cardíaca y otros como ya veremos más adelante. Mi nombre es José Manuel, tengo 58 años en la actualidad y tengo una miocardiopatía hipertrófica y una fibrilación auricular persistente. Esta fibrilación la tengo desde hace 15 años aproximadamente. No tengo síntomas de esta fibrilación auricular y ha convivido conmigo, por lo visto, mucho tiempo sin que yo fuera conocedor de ella. Mi nombre es Isaac, tengo 67 años y descubrí la fibrilación auricular a través de una prueba de un cateterismo. Hace años me diagnosticaron un problema valvular y durante varios años seguí con esas revisiones hasta que por intervención, por necesidad de intervenir las válvulas, pues me hicieron el cateterismo y ahí me dijeron que tenía fibrilación auricular. No sé si tuve síntomas o no, porque realmente durante muchos años he vivido un poco a espaldas de mi afección cardíaca y además posiblemente sea un ejemplo de lo que no se debe hacer, porque era fumador, no daba importancia a los controles de colesterol, al estrés y un poco, pues eso, resumiendo, justificaba muchas veces algunos síntomas de malestar con la cotidianidad, con las rutinas, es decir, bueno, pues es un catarro, he dormido mal. Me parece curioso y me parece haber entendido de que por una parte tenemos la vertiente en la que sí que hay síntomas y otra en la que no hay. Y es curioso porque es justo como se suele presentar este tipo de patologías. El 50% de los pacientes no tienen ningún síntoma relacionado y hay otros que sí. Y los síntomas no suelen ser los típicos de taquicardia, me molesta o tengo palpitaciones, sino puede ser cansancio, intolerancia al ejercicio, una sensación de cuando hago alguna actividad, pues el corazón me va un poco más rápido, me siento más nervioso, mareo. Mi caso es que yo nunca tuve un síntoma de nada. Me la descubrieron en un reconocimiento médico de empresa, me hicieron un electro y salió la FA y me mandaron al hospital y me dijeron que tenía FA, pero me preguntaban síntomas, si estaba cansado, si dormía mal, este tipo de cosas. Y no, yo además he sido siempre deportista, he competido federado en baloncesto hasta los 40 años y luego he seguido jugando al pádel, natación, intenso, y he hecho ejercicio de intensidad y nunca me había sentido mal por el corazón, ¿no? Entonces, para mí fue una sorpresa enterarme de esto y más saber que lo tienes, pero que no se manifiesta. Te dicen, tienes esta enfermedad, te vamos a poner un tratamiento, los riesgos que tienes son que te pueda dar un ictus, que puedas tener un trombo, te ponen un tratamiento de Sintrón o algo parecido para anticoagulante para la sangre y reconocimientos médicos habituales. Y me hicieron 2 cardioversiones eléctricas. Y en la segunda funcionó y luego ya no volví a tener la fibrilación auricular hasta que en el año 20 tuve la muerte súbita, me descubrieron la miocardiopatía hipertrófica y me dijeron que tenía una FA persistente que además no podían ablacionar, no podían revertir y que me dijeron que me iba a acompañar para toda la vida ya esa fibrilación auricular. En ocasiones la fibrilación auricular es solamente la punta del iceberg, pudiendo ocultar más patologías debajo, por lo cual
es importante no solamente tratar los síntomas, sino también descartar todas las otras causas posibles. En mi caso, yo creo que fui consciente, que soy consciente realmente que notaba los síntomas de una forma muy clara a raíz de después de la operación valvular. Me intervinieron la matriz mitral, la aórtica y la tricúspide y me pusieron las válvulas mecánicas, ¿no? Entonces, en un principio todo fue bien y a nivel valvular estupendamente. Pero al poco tiempo comencé a tener unos síntomas muy claros de lo que es fatiga, lo que es falta de aire, y luego notar el corazón como que iba tal. Pero además con una particularidad, es que tenía válvulas mecánicas y me escuchaba el ritmo cardíaco con esa intensidad y ese golpeteo fuerte que me generaba un estado de ansiedad bastante grandes, ¿no? Primero fue con cardioversión, con lo cual los médicos determinaron que había que hacer una tercera ablación, pero referente a la ablación del nodo audioventricular y ponerme un marcapasos. La verdad es que eso ha sido un antes y un después. Bueno, sigo teniendo fibrilación auricular permanente, pero los síntomas que yo no vuelvo a tener esos síntomas y no me generan estados de ansiedad como me generaba antes. Sí que verás que el riesgo está ahí. De hecho, un año después tuve un ictus, pero hoy día la verdad es que me siento bien y lo vivo en la fibrilación auricular y todos los episodios, tanto valvular como a nivel de cardíaco, lo vivo con toda normalidad, de marcapasos, me siento bien y lo remarco eso y hago una vida normal. Ya no me subo a los 2.000 metros, sé que no puedo. Sí, que nosotros le decimos la nueva normalidad, ¿no? Eso es. No es una vida normal, Sí, adaptamos nuestra vida yo creo que a la patología que tienes. Claro. Intentas llevar una vida más o menos normal, pero no es la misma normalidad que tenías antes. Claro. Evidentemente. Yo creo que hay dos maneras. Es otra normalidad. Claro, yo creo que hay dos maneras muy claras de afrontar esto, ¿no? Que en mis tiempos se decía atarse a los machos, ¿no? Y hoy día se habla de la resiliencia, ¿no? Entonces hay dos maneras, ¿no? De vivirlo con resignación, que es fatalismo, y lo que me ha tocado, qué pena, no sé qué, y en cierta manera quedarse bloqueado, ¿no? Y por otro lado, ser resiliente y decir, bueno, ¿y a partir de ahora qué? El proceso de aceptación de la enfermedad es un proceso que es lento. Es lento. Pero que es necesario, porque es lo que te ayuda a seguir. Realmente tenemos una patología que muchas veces es invisible a los demás, que la llevamos por dentro, a veces tenemos una pinta estupenda como la tienes tú. Eso es, muchas gracias. Yo recuerdo la primera vez que me hicieron la primera ablación, que entré muy asustado al quirófano, muy asustado. Bueno, tan asustado que entré llorando, pensando en que me podía morir y que no podía, y que podía no salir de allí. Incluso me despedí de mi familia. Me dije, bueno, si no os veo, os quiero mucho, ese tipo de cosas. Porque claro, cuando a ti te meten en un quirófano y te dicen que te van a parar el corazón y te lo van a poner en marcha, pues claro, la sensación es, ostras, es que me van a matar y luego me van a revivir, ¿no? Eso es lo que piensas. Claro. Luego realmente lo que más sientes es el dolor que tienes durante una semana, como si te hubiera pegado una patada a un caballo en el pecho, y las quemaduras de la cardioversión, pero poco más. Pero es verdad que la primera vez que te lo hacen, pasas un susto grande, muy grande, muy grande. Sí. Mi primera reacción fue llamar a mi gente querida. La llamé por teléfono para decirles, entro en quirófano, no sé si podré salir o no, quiero que lo sepáis. Con el dramatismo, ¿verdad? Sí, fue con cierta naturalidad, pero con esa gratitud que comentaba antes de haber vivido con ellos, ¿no? De haber estado aquí. Este es mi final, o no, pero como no lo sé, quiero decirte que gracias. La cardioversión eléctrica es un procedimiento en el que usualmente colocamos parches o palas en la parte anterior del pecho y en la espalda. La finalidad de este procedimiento es restablecer el ritmo normal del corazón y lo que hacemos es pasar energía eléctrica a través del tórax. Me gustaría preguntaros algo, porque es muy importante lo que estáis comentando, sobre todo el momento del antes y el después, ¿no? El momento del antes en el que comentáis que estáis un poco más asustados, no sabéis qué va a pasar, entráis en un quirófano, que lo habéis hecho varias veces ambos. ¿Cuándo o cómo pensáis que es ese momento transformador en el que ya sois conscientes de vuestra patología,
y sabéis que podéis vivir y tirar para adelante con ello. Para mí realmente no es un clic en el que pases de ser consciente y llevar otra vida a no ser consciente. Es más bien un proceso, ¿no? Cuando empiezas con este tipo de patologías siempre estás muy asustado, muy vulnerable, y es el paso del tiempo el que te va dando la visión real de las cosas. Y es que, bueno, pues tienes una patología, pero que puedes hacer una vida relativamente normal, ¿no? Tienes que adaptar tus vivencias a esa patología, evidentemente no puedes hacer los esfuerzos que hacías antes o intentar cuidarte de alguna manera. Pero es un proceso que con el tiempo vas aceptando y al final lo normalizas, ¿no? Sí, coincido plenamente. En mi caso sí que hubo un clic, un momento en el punto de decir algo tengo que hacer, ¿no? Comentaba antes el tema de los flúteres, de cómo no habían conseguido poner remedio. Con el tratamiento farmacológico no ponía remedio al control de la frecuencia cardíaca y del ritmo cardíaco, y podía pasar de una taquicardia a una bradicardia. Estaba en casa sentado y podía tener 180 en reposo, y de repente por la medicación bajaba a 40. Eso se vivía con mucha angustia, ¿no? Con estado de ansiedad, de incertidumbre, miedo a morir. Me dejaba paralizado, bloqueado. Pero además con el agravante de que muchas veces nuestra mente es como una lavadora, en el que estamos continuamente dando vueltas con un pensamiento repetitivo de fatalismo, ¿no? Y entonces surge en ti una emoción que es la tristeza, ¿no? Por todo lo que has perdido. Entonces en eso estaba yo hasta que me dio el clic y dije, ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto? Y me refería a que me pasa esto con el pensamiento, porque realmente estaba continuamente, estaba bloqueado con ese fatalismo, ¿no? de miedo a morir o de miedo a perder todo, ¿no? Entonces me puse a Pero tenías pensar, sentimiento de culpa, de que habéis hecho algo durante la vida que sentimiento de culpa, no te había ayudado a hacer. Y eso de que yo he llevado una vida realmente, como he dicho antes, ajena a los cuidados. A mí me pasaba que intentaba buscar una explicación de por qué me pasaba esto, ¿no? Porque yo he sido una persona, creo que sana y que lleva una vida pues más o menos sana y ordenada, deportista, con valores normales de todo tipo de analíticas, y una persona pues, que me cuidaba bastante. Y cuando te pasa esto, cuidándote tanto, dices, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué he hecho mal? ¿No? Eso yo creo que es algo que es normal, ¿no? Un error también, en el sentido de que muchas veces tratamos de buscar un sentido a lo que nos está pasando y preguntamos el por qué, y nos cerramos y damos vueltas en el por qué, ¿no? Y se puede producir una emoción de tristeza, de miedo o de sentimiento de culpa, ¿no? Sí, sí. Así. Yo en ese sentido no lo he tenido como sentimiento de culpa, pero sí me he preguntado muchas veces el por qué, ¿no? Y en este caso, en el clic ese que comentaba antes, pues lógicamente tuve que parar. Tuve que parar, y digo, parar de una manera física, o sea, levantarme y tratar de dar un paso atrás para verme qué es lo que me estaba pasando, ¿no? Y fue ese momento que dije, algo tengo que hacer. Un proceso que yo creo que es a la que tenemos que aprender, que es gestionar esas emociones, ¿no? Gestionar esos miedos, saber que a partir de aquí puedo hacer más cosas, control mental, los cuidados, el reposar, el estar tranquilo. Comienzas a superarlo en el momento que lo sacas fuera. Y empiezas a superarlo en el momento que pones nombre a lo que te está pasando. Tengo miedo, estoy triste, siento dolor. Eso decírselo a uno mismo, decirlo a los demás. Y como yo siempre digo muchas veces, llorar. Yo, fíjate, siempre he sido una persona muy positiva. Y los procesos de fibrilación auricular, el primero me tocó muy de lleno, el segundo fue un poco más flojo. Pero cuando a mí me hizo ese clic que tú llamas, aunque no fue un clic, pero sí fue un proceso realmente duro, fue cuando tuve la muerte súbita, ¿no? En ese momento yo estaba perfectamente jugando un partido de pádel, me agaché a coger una bola y me desperté en un hospital entubado, rodeado de gente con mascarillas, plena pandemia, septiembre del 2020, y totalmente no sabía qué había pasado, ¿no? Te explican que has tenido una parada cardiorrespiratoria, que gracias a que había gente cerca y sabían hacer RCP, te pudieron mantener hasta que vino... Claro. La Cruz Roja, la Policía Municipal y los servicios de SAMUR, y tras 20 minutos de parada me pudieron sacar adelante y pude seguir, ¿no? Cuando salí de ahí sí tuve un sentimiento de vulnerabilidad muy grande. Yo tenía que seguir llevando una vida plena, absolutamente plena,
que no podía quedarme lamiéndome las heridas, ¿no?, de lo que me había pasado. Bueno, me había pasado, soy un afortunado porque desgraciadamente solo el 8% de la gente que tiene una parada cardiorrespiratoria sale adelante. Y decidí acercarme a las asociaciones que tienen pacientes como nosotros, ¿no?, sobre todo con temas del DAI o parecidos a la enfermedad. Y eso me ayudó mucho, me ayudó a entenderlo. Hice un curso de soporte vital básico y en ese curso hicimos la RCP a los muñecos, y cuando me tocó a mí hacer la RCP, en ese momento yo me vi el día en el que me la estaban haciendo a mí. Fue algo maravilloso, pero yo solté a llorar, que es muy importante que todo el mundo sepa hacer la RCP, porque estos procesos los pueden pasar a cualquiera en cualquier sitio, y tener herramientas para poder enfrentarte a esto es fundamental para salvar vidas. Y a mí eso sí me ayudó. ¿Qué le dirías a otro paciente? Yo le diría, ten paciencia. Esa es la primera, ten paciencia. Sí, señor. Y luego una cosa, otra sería una pregunta, decirle, ¿cómo quieres vivir? Puede ser un paciente con fibrilación o puede ser una persona que tiene fibrilación. Efectivamente. Entonces, esa es la diferencia, la manera que marca un poco tu día a día, ¿no? Y es un poco lo que me pasó, o cómo yo lo viví también con el tema de desfibrilación, con ese escuchar por las válvulas, escuchar mi ritmo cardíaco, cómo pasaba, cómo iba a la cama con 180, 190 pulsaciones en reposo, y cómo hacer frente o cómo vivir emocionalmente con ese pensamiento recurrente de muerte, y llegar al día siguiente y despertar con esa misma frecuencia, es decir, ¿cómo voy a pasar el día? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que afrontar esto? Entonces, fíjate, tú básicamente es tienes eso. un sentimiento de cómo te afecta la enfermedad, ¿no? Claro. Porque notas claro. las pulsaciones. Yo en mi caso es que no tengo ninguna... No noto nada, ¿no? Sí, pero no tengo esa alarma que tú tienes, claro, yo no la tengo. Es como el sin cinturón de seguridad en un coche, ¿sabes? Claro. No se nota nada. No soy consciente de... Aceptar lo que te está pasando. Claro. No resignarse, sino aceptar lo que te está pasando, saber de qué manera puedes vivir con esto que te ha tocado, ¿no? De qué manera disfrutar todo lo que hay en el día a día, y algo que yo he aprendido, que es relativizar. Es decir, bueno, tranquilo. Es verdad que aprendes a vivir las cosas de otra manera. De otra manera. Yo he aprendido a vivir más despacio. Claro. Por eso yo creo que es muy importante de que haya un compartir, ¿no? Una exposición de esas experiencias, ¿no? De buscar ese positivismo o esa necesidad de decir, venga, nos puede pasar cualquier cosa, somos humanos y estamos un poco al albur de lo que nos pase, ¿no? Y si nos ha tocado esto hoy día, nos ha tocado. El tema es cómo lo haces frente, ¿no? Entonces, dar un poco testimonio de cómo lo has vivido, de manifestar de que realmente con un cambio de actitud es posible llevar una vida normal. Bueno, nueva normalidad, ¿no? La nueva normalidad que llamamos. O sea, si es que somos humanos. Por supuesto, y estamos vivos. Eso es, y lo importante es vivirlo. Sí. Claro, yo creo que disfrutarlo, vivirlo, emocionarse y sentirlo, ¿no? Entonces, un poco el consejo que yo daría al resto de los pacientes, o como muchas veces los digo, es primero, cuídate, quiérete, ¿no? Y pide ayuda. Es dejarte ayudar, y si es necesario, pide ayuda, ¿no? Hasta en el 50% de las ocasiones, la fibrilación auricular no da ningún tipo de síntomas. Es por eso que es muy importante la detección precoz. La podemos hacer detectando con el pulso si percibimos que se encuentra rítmico o si en reposo nuestras pulsaciones están por encima de 100 latidos por minuto. El diagnóstico deberá ser confirmado por un electrocardiograma, pero sí es verdad que esto nos podría dar ciertas pautas para poder ir al médico y descartarla. Es importante saber que el diagnóstico precoz ayuda a un tratamiento que nos pueda hacer vivir normalmente. La fibrilación auricular altera el compás, pero con diagnóstico, tratamiento y seguimiento, la vida puede seguir sonando.